computadora, sí. Bien. Listo. Empezamos con el desarrollo del programa, como lo indica el diseño curricular, con escalas termométricas, calor, y después veremos la parte de termodinámica, gases ideales, y seguiremos avanzando. Entonces, la primera cuestión, y por favor les ruego que no me pregunten por el chat. Si tienen alguna pregunta para hacerme, me interrumpen, prenden cámara, prenden micrófono y preguntan lo que tengan que preguntar. No me molesta, al contrario. Así que bueno, arranquemos. Dijimos que íbamos a hablar de las escalas termométricas. Entonces, ¿un termómetro para qué sirve? Para medir el calor. No, para medir Temperatura. La temperatura. Temperatura, bien. ¿Es lo mismo calor que temperatura? No. No. ¿Por qué no? Porque también se podría medir Puramente el calor. decimos, como dice, disculpe que justo hablé yo. Disculpe que lo interrumpí. Porque también se podría medir lo frío que es algo en vez del calor que tiene. Bueno, a ver, si hablamos de física, el frío no existe. Es la ausencia de calor. O sea que todo está encuadrado dentro del calor. Pero esta acotación tuya me sirve para ver que hay acepciones burdas, que nosotros las entendemos porque estamos acostumbrados a manejarnos así, y hay cuestiones técnicas, científico-técnicas. Y a veces la forma burda de expresarnos no coincide con la forma correcta desde el punto de vista científico-técnico. Y el calor y la temperatura es una de ellas. Nosotros decimos, uy, qué calor que hace, 40 grados centígrados. Si yo preguntaría, ¿y qué tiene que ver el hambre con las ganas de comer? Una cosa es la temperatura, otra cosa es el calor. Que estarán vinculados de alguna manera, de acuerdo. Pero la temperatura se mide en unidades completamente distintas que el calor. Entonces vamos de nuevo. ¿Qué es la temperatura? Es una medida del calor. No. Fíjese que dentro de un rato ya le voy a demostrar que hay procesos donde la temperatura permanece constante, sin embargo evoluciona a calor. Entonces, la energía cinética de una molécula o de un átomo, como siempre, un medio de la masa de la molécula o masa molecular por la velocidad de la molécula elevado al cuadrado. Eso es energía cinética, nada más que aplicado a una molécula. Todo el mundo entiende, ¿no es cierto?, que es la energía cinética asociada a una partícula que es una molécula. Ya lo han visto el año pasado en Física 1. Ahora, ¿será fácil medir esa velocidad de la molécula? No, profe, seguro que no. Ah, claro que no. Por supuesto que no. Entonces, esta que se llama energía interna, porque es interna del sistema molecular, a partir de ahora va a ser U, que sigue siendo un medio de la masa de la molécula por la velocidad de la molécula elevado al cuadrado. O sea, estoy hablando de una energía microscópica a nivel molecular. Nosotros a nivel molecular no vemos. No tenemos manera de ver una molécula. Por lo tanto, habrá que ir por otro camino. Y ese otro camino es energía interna, 3 medios
Ese 3 viene del hecho de que el volumen es tridimensional. Entonces, un medio para X, un medio para Y, un medio para Z, 3 medios. De la constante de Boltzmann, por la temperatura en grados Kelvin. ¡Ay! Bueno. ¿Y de dónde vamos a sacar esa temperatura en grados Kelvin? La constante de Boltzmann, como su nombre lo indica, es una constante. Y esa constante está expresada en Joule sobre grado Kelvin. Por lo tanto, me va a dar la energía en Joule. Ahora bien, ¿de dónde voy a sacar esa temperatura en grados Kelvin? Y ahí vienen las escalas termométricas. Las dos más famosas o las dos más usadas son la escala centígrada o Celsius y la escala Fahrenheit. Bien. Como todas las escalas son arbitrarias, en la escala centígrada suena a 100 grados. A esto le llama 100 y a esto le llama 0. 100 divisiones entre los extremos. En la escala Fahrenheit a esto se le llama o le llaman 32 grados Fahrenheit y a esto le llaman 212. ¿Y qué es esto? El 0 grados centígrados. La temperatura de fusión de hielo. El hielo funde en condiciones normales a 0 grados centígrados. Bien. ¿Qué es esto otro? 100 grados centígrados. La temperatura de ebullición del agua. El cambio de estado de líquido a vapor, y a eso le llamamos 100, por definición. Cada vez que ustedes escuchen que algo es por definición, es una manera elegante de decir de prepo. A alguien se le ocurrió, lo definió así, la comunidad científica lo adoptó y ahí estamos. Con nuestros termómetros acá en la Argentina medimos en la escala centígrada. Con los termómetros que tienen los ingleses y los norteamericanos miden en grados Fahrenheit. Entonces a esto que acá la escala centígrada le llama 0, la escala Fahrenheit le llama 32. Y a esto que la escala centígrada le llama 100, la escala Fahrenheit le llama 212. Quiere decir que acá tengo 100 unidades y acá tengo 180 unidades. 212 menos 32, 180. Bueno, y entonces allí pueden sacar, haciendo el cociente, a cuántos grados Fahrenheit equivale un grado centígrado. 180 dividido 100 les da 1,8. 1,8 grados Fahrenheit es un grado centígrado. O al revés. 100 dividido 180 o 1 sobre 1,8 les da cuánto vale un grado centígrado en grado Fahrenheit. ¿Cuál es el tema? Que si yo quiero pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit,
además de multiplicar por 1,8, le tengo que sumar 32. O sea, temperatura en grados Fahrenheit será igual a la temperatura en grados centígrados por 1,8 más 32. Hoy ya con los teléfonos celulares y las calculadoras y computadoras, ya no hace falta conocer la ecuación, ya directamente le pide el cambio de unidades y se lo da en uno o en otro. Y al revés, ¿cómo sería? O sea, tengo la temperatura en grados centígrados, quiero obtener la temperatura en grados centígrados. A la temperatura en grados Fahrenheit la divido por 1,8. Perdón. A la temperatura en grados Fahrenheit le resto los 32 y al resultado lo divido por 1,8. Bueno, y así puedo pasar de una a otra. Ahora, como ustedes verán, estas escalas no son absolutas. Porque después de 0 yo tengo, sigue bajando la temperatura, baja, 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 baja. Menos 100 grados bajo cero. Antártida, Argentina, por ahí hay día que llega a esos valores. El aire, que nosotros conocemos como gas en forma permanente, a 180 grados centígrados bajo cero, se transforma en líquido. Y todavía puedo seguir bajando, pero tengo un límite. Y ese límite es esta temperatura en grados Kelvin que vale 0. Si la temperatura en grados Kelvin es igual a 0, señores, se terminó la materia. El concepto de materia, molécula, átomo, son todos conceptos dinámicos, no estáticos. Por lo tanto, si yo tomo una molécula de un solo átomo, como por ejemplo la molécula de hidrógeno, tiene un solo átomo. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo la llevo a 0 grados Kelvin? Su energía interna vale 0. No hay energía cinética. ¿Y qué pasa con el átomo? Debería estar quieto, pero creo que no se puede. ¿Quién debiera estar quieto? El átomo. No, el átomo no. ¿Cómo está constituido el átomo? Los electrones. Átomo. Eso, por ahí.
El átomo es un núcleo, que es donde están las cargas positivas, los protones, y alrededor del núcleo están girando las cargas negativas, los electrones. Si ahora yo no lo dejo girar al electrón, si tengo dos cargas opuestas quietas y no hay ninguna interacción, nada que lo obligue a quedarse así, ¿qué va a pasar? La Se carga atraería al núcleo. Eso, la carga positiva del núcleo se traga al electrón y entonces desaparece la materia. Por eso es que se puede acercar mucho al 0 Kelvin, pero no se llega al 0 Kelvin, por lo menos hasta ahora. Sería equivalente a la antimateria. La destruyo a la materia como tal. Ajá. Fíjense que en todo esto he hablado de temperatura. No he dicho cómo la obtengo en grados Kelvin. La temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Quiere decir que un día como hoy, que la temperatura debe estar en el orden de los 27 grados centígrados o por ahí cerca, en Kelvin serían 300 Kelvin. 273 más 27, 300 grados Kelvin. ¿Está claro? Y esta sí es una escala absoluta. Arranca de cero. Bueno, tenemos nuestras escalas, pero fíjense que todavía no he hablado del calor. Para poder vincular calor y temperatura, tengo dos caminos. Uno, ir por la primera ley de la termodinámica que expresa que delta de U es igual a Q, y ahí apareció el calor, menos W, donde W es el trabajo mecánico, tal cual lo estudiaron el año pasado en Física 1. Acá está metida la temperatura. Acá apareció el calor y este es el trabajo mecánico. ¿Qué significa esto? Ustedes lo enuncian en general en forma burda, diciendo que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se cambia de manifestación energética. Bueno, eso es así, pero expresado en el modelo matemático es que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo mecánico. ¿Y por qué no está de este otro lado? Si sería lo mismo y a nosotros nos cuesta menos cuando hay signos más que cuando hay signos menos. De nuevo, el concepto es físico, no matemático. Por lo tanto, en el primer miembro tengo las energías microscópicas y en el segundo miembro tengo las energías macroscópicas. Yo a estas las puedo medir, a esta la tengo que calcular, no la puedo medir. ¿Se entendió? ¿Alguna Profe, pregunta? ¿puede repetir eso que dijo de que la variación de energía interna es igual a qué? Calor menos trabajo mecánico. Este trabajo mecánico es tal cual lo vieron el año pasado, producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Esto es nuevo, todavía no dije aquel igual. Y esto es la variación de energía interna dentro de un mismo sistema. Bien. Y ahí apareció la vinculación entre la temperatura y la energía interna, y de la energía interna con el calor. Esa es una vía.
O sea, profe, esa es la fórmula que vincula esas tres, digamos. No hay fórmula. Es el modelo matemático, la ecuación que vincula estos tres. Y si aparece otro, y también va a aparecer ahí adentro. ¿Me explico o no? Por ahora estamos vinculando calor, temperatura y trabajo mecánico. Después podrá aparecer trabajo electrostático o trabajo electrodinámico o trabajo o energía asociada al campo magnético. Hay un montón acá que pueden aparecer. ¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bien. Es medio complicado ir por este lado, entonces vamos a simplificarlo. Y vamos a ir al concepto de calor. Ahora quiero entrar en la definición en forma aislada de esto. Para ello necesito borrar. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Es para lo único que no requiero respuesta. Si alguno dice no, entonces no borro. Si nadie dice nada, borro. Bien. Entonces, vamos a recorrer el mismo camino que recorrieron aquellos hombres y mujeres que vivieron en el siglo XVII, XVIII, XIX, para avanzar en el conocimiento de qué es el calor. Cuando uno no sabe y empieza a tirar propuestas, es lo mismo que el que no ve. Va a plantear cuestiones que son erróneas o tienen conceptos equivocados, o una parte es válida y otra no. Bueno, de todo ese trayecto nos quedamos con la primera definición acertada, que dice que la capacidad calorífica, C mayúscula, es igual al calor Q sobre el delta de T. Y este delta de T no es delta de tiempo, sino de temperatura. Y lo puedo expresar a la temperatura en grados centígrados o en grados Kelvin. Bueno, ¿y en qué mido el calor? ¿Nunca escucharon en qué se mide el calor? ¿Joules? O calorías. Puede ser una alternativa. ¿Otra? Calorías. Calorías. ¿Qué es una caloría? Que hace falta para elevar 1 gramo de agua 1 grado centígrado. Ajá. ¿Vieron lo que les dije recién? Que hay cosas que son parcialmente correctas y otras hay que darle una vueltita más de tuerca. El joven mencionó el agua. La caloría se define a partir del agua, de 1 gramo de agua. Pero el agua presenta un comportamiento atípico. ¿Y cuál es ese comportamiento atípico? Que presenta la mayor densidad a 4 grados centígrados sobre cero. Con lo cual le estoy diciendo que a medida que aumento la temperatura, disminuye la densidad. Y si disminuyo la temperatura de 4 grados centígrados, también disminuye la densidad.
Ahí está el comportamiento anómalo. Por lo tanto, tengo que precisar. O sea, está bien lo que dijo el joven. Es la cantidad de calor que le tengo que entregar a 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado centígrado de 14 a 15 grados centígrados. Perdón, de 15 a 16 grados centígrados. De 15 a 16 grados centígrados. Varía muy poquito, pero varía. Entonces, en la definición tengo que evitar que haya cuestiones variables. Entonces, si no es lo mismo de acá hasta acá, que de acá hasta acá, que de acá hasta acá, bueno, entonces tengo que definir en qué intervalo. Entonces, entre 15 y 16 grados centígrados. Entonces, la definición completa de caloría como unidad de calor es la cantidad de calor que hay que entregarle a 1 gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado entre 15 y 16 grados centígrados. Fenómeno. Definido esto, queremos definir calor específico de una sustancia. En la tabla periódica de los elementos, normalmente en la parte de atrás de la tabla completa o a veces abajo, hay tablas de calores específicos, de pesos atómicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el calor específico? La capacidad calorífica, esta, sobre la masa de la sustancia. Por lo tanto, si yo reemplazo la capacidad calorífica por su igual, me va a quedar Q sobre delta de T sobre la masa, y vamos a poner un hito acá para resolver la fracción de fracción. Por lo tanto, y finalmente, el calor específico de una sustancia es igual al numerador Q por 1. ¿Qué es lo que no me está gustando ahí? Bueno, está bien. Q. Y en el denominador, masa por delta de T. Y lo que yo estoy buscando es cuánto vale Q. O cómo calcular el calor. Y entonces, sacado de allí, Q es igual a la masa de la sustancia por el calor específico de esa sustancia por el salto térmico o variación de temperatura. Y esta ecuación recibe el nombre de ecuación calorimétrica. O sea, como una manera de medir calor. Por eso ecuación calorimétrica. Bien, entonces tenían razón que el calor estaba vinculado con la temperatura, pero no son iguales. Cuando yo lo expreso de esta manera, la cantidad de calor que pongo en juego, expresada en calorías, va a depender del salto térmico. Si la temperatura inicial es igual a la temperatura final, no hay salto térmico. Por lo tanto, no pongo en juego calor. ¿Está claro? Haciendo una analogía con el trabajo mecánico, el delta de T se comporta como el delta de X, o sea, como el desplazamiento.
Para que haya trabajo mecánico tiene que haber desplazamiento. Para que haya calor tiene que haber delta de T, variación de temperatura. ¿Siempre? No, no siempre. Habrá casos donde la temperatura permanece constante, sin embargo, hay transferencia de calor. Ya lo vamos a ver enseguida nomás. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo dijo, profe, que se llama la ecuación final? Calorimétrica. Gracias. De nada. Bueno, yo les pido disculpas porque tengo puesta la máquina a una altura que me enfoca toda la pizarra. Por lo tanto, para que me vean la cara me tengo que agachar. Me tengo que apoyar en el respaldo de la silla que tengo acá delante mío. Si no, si me quedo paradito, me van a ver la panza, pero no me van a ver no me van a ver la cara. Bueno. Vamos a lo que se conoce con el nombre de calorímetro de las mezclas. Y esto va a ser motivo del práctico y también va a ser motivo de un laboratorio virtual, Miguel. Así es, Dani, así es. Bien, o sea que tiene su importancia esto, ¿no? Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí. ¿El calor específico es una constante? Para cada sustancia. O sea, el cobre va a tener su calor específico, el aluminio va a tener el suyo, el oro el suyo y así sucesivamente. Ah, listo. Muy bien. Muchas gracias, profe. De nada. Hay tablas, por eso dije que a veces en la tabla periódica de los elementos, esas que son grandotas y vienen dobladas en tres, del otro lado, entre los datos que aporta para que no le sobre un lado, es calores específicos de distintas sustancias. Bueno, me voy a quedar con mi ecuación calorimétrica, que la voy a escribir por acá. Y entonces pasamos a lo que conocemos con el nombre de calorímetro de las mezclas. Hay varios calorímetros de las mezclas, dependiendo de quién lo fabrica, con qué intención, etc. Nosotros vamos a ir al más fácil de todos, que es el que se desarma. Entonces, voy a tener un vaso exterior, que ni siquiera me importa de qué está hecho. Un vaso interior, que se llama, obviamente, vaso calorimétrico. Este intersticio entre el recipiente exterior y el recipiente interior va a estar aislado de forma tal que no permite intercambio de calor entre el exterior, que normalmente le llamamos medio ambiente, y el interior. Para ello, vamos a disponer de una tapa.
Normalmente esta tapa es de madera. ¿Qué es lo que no va a permitir, profe? ¿Lo puede repetir? Intercambio de calor entre el exterior o medio ambiente y el interior del vaso calorímetro. Entonces, este vaso calorimétrico, que voy a remarcar, es de aluminio y desmontable. O sea, yo lo puedo sacar de allí, llevarlo a una balanza y obtener la masa del vaso calorimétrico. Normalmente es de aluminio y el calor específico del aluminio es conocido. Bien. Y si no, me voy a tabla. Y si no, como hacen ustedes, lo googleo. Termino el libro. Aquí voy a poner un cierto volumen de agua. Cuya masa también voy a conocer. Si no la conozco, la tendré que medir. Y entonces allí, en el laboratorio, se las tendrán que ingeniar para ver cómo miden la masa de agua. Hoy con las balanzas electrónicas es facilísimo. Ponen el recipiente vacío, largan la tara, tienen el cero, le meten el agua al recipiente, vuelven a pesar y les da la masa de agua directamente. Si no tienen balanza con tara o balanza tarada, que no quiere decir que sea idiota la balanza, sino que tiene la tara, le desprecia, es decir, toma el cero a partir del valor del recipiente. Vacío. Fenómeno. En la misma forma en la que pesan los camiones para que no rompan las rutas. El camión debe tener grabado en algún lugar cuánto pesa vacío. Lo pesan cargado, hacen la resta y tienen cuánto está transportando. Si se pasó de 30 toneladas, está en el horno. Bueno, tenemos entonces la masa de agua. Esta tapa tiene dos orificios, de manera tal que yo puedo introducir un agitador, que normalmente es de aluminio también, y otro orificio que me permite incluir un termómetro. Ese es mi calorímetro listo para ser usado. ¿Un termómetro y qué? ¿Cómo dijo? ¿Un termómetro y qué es el otro? Un agitador para mover el agua. Bien. Ahora, obviamente, yo quiero medir la cantidad de calor que transfiere un cuerpo o objeto, que le vamos a llamar normalmente probeta. Entonces voy a tomar una probeta de un material que desconozco, porque si desconozco el material, conozco el calor específico. Entonces vamos a tomar lo que se llama una caldera de riñol. Rignol. Bueno, de nuevo vuelve a ser como si fuera un recipiente adentro de otro, nada más que están solidarios. O sea, acá arriba yo tengo una corona circular que está soldado a los dos recipientes, al interior y al exterior. Metálico.
Normalmente las calderas de riñón son de hierro dulce. En algún lugar va a tener un orificio, esa corona circular, si ustedes la ven desde acá arriba, es una corona circular. En algún lado va a tener un agujero, supongamos que sea acá, que me va a permitir incluir un termómetro. Pero además de incluir el termómetro, normalmente tienen dos agujeros, uno sobre cada rama puedo dibujar, para poder colocar allí dentro agua. Bien, supongamos que meto agua, como hasta por acá. Puedo dar la vuelta. Y aquí dentro voy a colocar una probeta cuya masa conozco. Y si no la pesaré hasta conocerla. Y ese ganchito que tiene ahí es para ponerle un elemento que me permita luego sacarla de allí sin quemarme los dedos. Y entonces acá le voy a suministrar calor. Entonces, cuando yo suministro calor, ¿qué va a pasar con el agua? Eleva su temperatura. Bueno, ¿hasta cuándo? Hasta 100 grados, profe. Hasta 100 grados. Hasta la temperatura de cambio de estado. O sea, de líquido a vapor. Fenómeno. Hasta temperatura de ebullición. Lo dejaré unos minutos allí para garantizar que haya equilibrio térmico. Cuando digo equilibrio térmico, significa que todo está a la misma temperatura. Todo este recipiente, el agua que está metida ahí adentro y la probeta. Bien, abro un paréntesis. Esto que tan pomposamente yo llamé caldera de riñón, ¿cómo se lo conoce burdamente? A ver, los cocineros y cocineras, y si no, seguro que sus mamás lo han usado y si no, sus abuelos. Es como un baño María, algo así que se llama para... Exactamente, baño María es el nombre científico técnico de la caldera que normalmente le llamamos baño María. Bueno, para que vean que esto también tiene aplicación en la práctica, que no es pura cháchara. Pero una vez que esto llegó a su temperatura de régimen, y lo digo así porque, por ejemplo, acá en Córdoba, que estamos a 400 y algunos metros sobre el nivel del mar, el agua hierve antes de los 100 grados centígrados. 98, 99. Y bueno, y ese gradito, 2 graditos de diferencia hacen. Pero lo que voy a hacer como procedimiento, esto es 1, o sistema inicial. Esto es sistema inicial separado de esto. Saco la probeta, cuidadosamente levanto la tapa y meto la probeta acá. Para eso el hilito.
Fenómeno. Como este va a estar alrededor de los 100 grados centígrados, cuando lo meto en el baño de agua que está a temperatura ambiente, 24, 25 grados centígrados, para eso tengo el termómetro para tomar esa temperatura, este va a empezar a ceder calor. La probeta empieza a ceder calor. Y el vaso calorimétrico, el agua y el agitador absorben calor. El termómetro también, pero lo vamos a despreciar. Fenómeno. Quiere decir que hay integrantes de este sistema final que absorben calor e integrantes de este sistema final que ceden calor. Como eso es bastante complicado de definirlo a priori, de calcularlo a priori, una forma de no errarle es tomar en consideración lo que dije con respecto a esto que era aislado térmicamente. Ya vamos a ver que eso se llama adiabático, un proceso adiabático, sin intercambio de calor con el medio ambiente. Por lo tanto, todo el calor se intercambia allí dentro. ¿Se entiende lo que digo, no? Bien. Entonces, como no hay intercambio de calor con el medio ambiente y todo pasa allá adentro, yo puedo decir que vamos a borrar la caldera. Y vamos a aplicar la ecuación calorimétrica a cada uno de los materiales que interactúan allí dentro. Ah, entonces necesito un montón de datos. Sí, señor. Entonces por allí empezaremos. Datos. Entonces, tengo como datos la masa del aluminio, que será la masa del vaso calorimétrico más la masa del agitador. La masa de agua, Dani, un alumno levantó la mano. que prenda el micrófono y pregunte. Perfecto, ya te escucho entonces. La masa de la probeta. Diga, joven, ¿qué le pasa? Profe, ¿caldera de qué se llamaba? Rignol. Riñol. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. ¿Qué más? Temperatura inicial del sistema. O sea, todo esto sin la probeta adentro. ¿Qué más? La temperatura inicial de la probeta, que era la temperatura a la cual salía de la caldera del riñón. ¿Qué más? La temperatura final de todo el sistema, ahora con probeta y todo metido adentro. Y como dato nada más. Entonces empezaremos a armar la ecuación calorimétrica para el aluminio. Entonces será. ¿Qué dije que pasaba? ¿Había intercambio o no de calor acá? Afuera. No. No. En el medio ambiente no. Entonces, cero. Cero igual. Masa del aluminio.
por el calor específico del aluminio. Cuando uno ya tiene práctica, se acuerda de los valores de memoria. El calor específico del aluminio es 0,217 calorías sobre grado centígrado. Por el delta de T. ¿Y quién es el delta de T? La temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del sistema. Listo el aluminio. Más. Vamos al agua. Masa de agua. Calor específico del agua. Calor específico del agua también es un valor fácil y conocido. Una caloría sobre grado centígrado. Por el delta de T, que es igual que el anterior. Temperatura final del sistema menos temperatura inicial del sistema. Ahora viene la probeta. Por eso les he ordenado los datos así. Primero fue el aluminio, después fue el agua, ahora viene la probeta. Más masa del material con el que está hecho la probeta por el calor específico del material de la probeta. Guarda ahora temperatura final del sistema menos la temperatura inicial de la probeta. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? ¿Esta o esta? La inicial. La inicial de la probeta es mayor que la final del sistema. Por lo tanto, por eso lo dibujé como corchete, este corchete va a ser negativo, porque este es más grande que este. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces yo puedo escribir cero igual masa del aluminio, calor específico del aluminio, temperatura final del sistema menos temperatura inicial del sistema. Esto es laborioso, pero siempre repetitivo. Más masa de agua, calor específico del agua, temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del sistema. Más por eso puse el corchete. Masa de la probeta, calor específico de la probeta. Y acá adentro, como quiero que me dé positiva el delta, voy a cambiar.
Por lo tanto va a ser temperatura inicial de la probeta menos temperatura final del sistema. Pero entonces tengo que sacar un signo negativo acá adelante. Entonces, temperatura inicial de la probeta menos temperatura final del sistema. Pero esto ya es algebraico, esto ya no... Bien, quiere decir que todo el corchete ese está precedido de signo menos, es decir, yo esto lo puedo sacar acá, borrar el corchete y poner menos todo eso que acá estaba como positivo. Forma parte, insisto, del desarrollo. El delta de t, el delta de t, final menos inicial, que después a mí me convenga algebraicamente operar, son 10 mangos aparte. Pero el delta de t es siempre final menos inicial. Esto es lo correcto. No estoy diciendo que esto sea incorrecto, estoy diciendo que esto forma parte del proceso matemático para llegar a lo que quiero. ¿Y a dónde quiero llegar? Si todo esto está precedido de signo menos, yo me lo puedo traer al primer miembro que esté igualado a 0. Entonces, si allá está negativo, deviene positivo y me va a quedar masa de la probeta por el calor específico de la probeta. Y ahora como está allá, ¿no? Temperatura inicial de la probeta menos temperatura final del sistema. Igual a la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del sistema. Y ahora el agua, más la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del sistema. Señores, les presento quién cede y quién absorbe calor. El primer término, el primer miembro, no el primer término, es calor cedido. Y el segundo miembro, todo es calor absorbido. Entonces, la probeta le cedió calor al agua y al aluminio. Por supuesto que la cantidad de calor que cede la probeta tiene que ser igual a la cantidad de calor que absorbe la masa de aluminio y la masa de agua. Bueno, y entonces acá queda claro qué es lo que estoy buscando. Fíjense. Esto conozco, lo medí, está entre los datos. Todo esto conozco, también está entre los datos, lo medí. Esto conozco, esto conozco, esto conozco, esto conozco. Mi incógnita es el calor específico del material con el que está hecho la probeta. Por lo tanto, ese calor específico del que está hecho la probeta será igual a la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por el salto térmico más masa de agua por calor específico del agua por el salto térmico del agua. Sobre
la masa de la probeta que se va dividiendo allá, por el salto térmico, cambiado de signo. Temperatura inicial de la probeta menos temperatura final del sistema. Y allí está el cálculo del calor específico de una sustancia a partir de la utilización del calorímetro de las mezclas. ¿Está claro, señores y señoras, damas y caballeros? Bien. Recuerden lo que siempre digo, ¿eh? Cuando yo les pregunto, preguntas, dudas, nada, soy tan capo explicando que no cabe ni la menor duda. Dos, están tan en bola que ni siquiera pueden hacer una pregunta. Bueno, como las conclusiones las saco yo, ¿qué voy a decir? Soy un capo explicando y exijo en consecuencia. Así que no se queden con dudas. Una pregunta, profe. ¿Se puede sacar factor común temperatura final del sistema menos temperatura inicial del sistema? Sí. Acá en el numerador, esto y esto. Ya les va a explicar don Miguel cómo es el asunto para generar el equivalente en agua del calorímetro. Así es, así es. Sí, ya es, y como vos dijiste, Dani, es todo matemática, esta parte ya es agrupar, así que es, pero digamos, la parte importante es la parte física de la que he explicado muy bien. Se vio muy bien, Dani. Bueno, me alegro, pero los que lo tienen que entender son ellos, no vos. Profe, ¿podría decir de vuelta el nombre de cálculo de calor específico de las muestras, si está bien? ¿Cómo? A ver, de nuevo. El nombre yo escribí como cálculo de calor específico de las muestras. ¿Así estaría bien? Sí. Yo le puedo llamar muestra, le puedo llamar probeta, le puedo llamar como yo quiera, siempre y cuando sepa a qué estoy haciendo mención. O sea, claro, yo tengo un cuerpo que está construido de un determinado material, que puede ser hierro, que puede ser cobre, que puede ser bronce, que puede ser oro, que puede ser plata, que puede ser platino, que puede ser lo que quiera, zinc, plomo, estaño. Y bueno, para cada material voy a obtener un valor distinto de calor específico. Precisamente así se hicieron las tablas. Profe, disculpe. ¿El agitador lo despreciamos también? Igual que el termómetro. No. En la masa de aluminio está sumada la masa del agitador y la masa del vaso calorimétrico. Ah, bien, perfecto. ¿Y el agitador qué es lo que hace, profe? A ver, describo el proceso para que se entienda por qué hace falta un agitador. Cuando yo saco la probeta de la caldera de riñón y la meto acá adentro y pongo la tapa, este termómetro va a empezar a subir su temperatura, la temperatura que indica. En realidad lo que sube la temperatura es todo el baño, todo el sistema ahí. Pero el termómetro empieza a subir su temperatura. Lo hace muy lento y yo tengo que lograr el equilibrio térmico acá adentro. Entonces con el agitador suavemente voy moviendo el agua para acelerar ese proceso de intercambio. Y entonces se nota que la lectura en el termómetro aumenta más rápidamente que si no uso un agitador. ¿Y cómo sé cuál es la temperatura final del sistema? Y porque el termómetro va a llegar a una lectura y se va a quedar ahí un tiempito, porque no hay intercambio con el medio ambiente, hemos dicho, todo el intercambio se produce ahí adentro. Entonces se va a quedar estable en un determinado valor. Como estos son sistemas reales, no ideales, siempre hay pérdidas. Por lo tanto, el termómetro se va a quedar en un valor, un determinado lapso, y luego de a poco va a empezar a bajar de nuevo. O sea, tiene un máximo de indicador ahí. ¿Se entendió?
Entonces, el agitador lo que hace es permitirme llegar al equilibrio térmico más rápido que si no tengo agitador. ¿Estamos, joven? Sí, profe, se entendió bien. Gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno, avanzamos que se nos viene la hora encima. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, como ustedes ven, hasta acá, calor y temperatura van de la mano. Es decir, si aumenta uno, aumenta el otro. Es muy común que ello ocurra. Si hay salto térmico, hay evolución de calor, en un sentido u otro. Pero habrá casos donde no están así, como por ejemplo el cambio de estado. Entonces, ¿qué es el cambio de estado de una sustancia? Tomemos el agua. Yo tengo una cierta masa de hielo que se va a transformar en agua líquida, que luego le voy a seguir entregando no sé qué cosa y se va a transformar en vapor. ¿Qué pasa en el cambio de estado? ¿Por qué cambia de estado la materia? Porque se energizan todas las moléculas. Ah, ahí me gustó, porque algo o alguien le entregó energía. Bien. Ahora, llegamos, supongamos que saqué hielo de un freezer, después lo vamos a hacer a esto bien con número y todo. Saqué hielo de un freezer más o menos a 18 grados centígrados bajo cero. Como dijo el joven, se energizan las moléculas. ¿Cómo se van a energizar? Y entregándole calor. Yo le entrego calor, las moléculas empiezan a vibrar más fuertemente alrededor de su posición de equilibrio, hasta que llega un momento que esas fuerzas intermoleculares se debilitan y el sólido empieza a transformarse en líquido. Sería como un cambio de temperatura, profe, ¿no? Yo voy a tener hielo a 0 grados centígrados. Todo hielo a 0 grados centígrados. Y ahora, ese hielo a 0 grados centígrados va a seguir absorbiendo calor y la temperatura va a seguir siendo 0 grados centígrados. Hasta que todo el hielo se transforme en agua. Se llama calor latente de fusión. Profe, o sea que la temperatura sería como una unidad que mediría, digamos, el desorden del sistema. Y sí, no era la energía interna, la temperatura asociada a la energía interna. Sí. Si yo elevo la temperatura, las moléculas van a vibrar más fuertemente alrededor de su posición de equilibrio. ¿Sí o no? Sí. Bien. Pero va a llegar un momento, cuando llega a 0 grados centígrados, que va a seguir vibrando más fuertemente, pero la temperatura va a permanecer constante. Por lo tanto, absorbe calor y se llama calor latente de fusión. Va a absorber calor, pero la temperatura va a permanecer constante a 0 grados centígrados. Y entonces ese calor latente de fusión es igual a la masa de hielo que se va a transformar en agua por el L, calor latente de fusión propiamente dicho. ¿Cuánto vale L? L es igual aproximadamente a 80 calorías
por gramo. Lo mismo va a pasar cuando llegue a los 100 grados y tenga que transformar toda la masa de agua en estado líquido en vapor. Llegué a los 100 y va a seguir en 100, 100, 100, 100, 100, hasta que toda el agua se transformó en vapor. Y entonces se llama calor latente de vaporización y es igual a la masa de agua que ahora se va a transformar en vapor por el calor latente, este de fusión y este de vaporización. Y ese calor latente de vaporización, L sub B, es igual a 540 calorías por gramo. Eso quiere decir que para transformar un gramo de agua en vapor, le tengo que entregar 540 calorías. De la misma manera, para transformar un gramo de hielo en agua líquida, le tengo que entregar 80 calorías por gramo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Podría repetirme el nombre de L, profe? L. Sí. L es calor latente. L es el calor latente. Si viene con una F es calor latente de fusión. Si viene con una B es calor latente de vaporización. Son los dos cambios de estado. ¿Y QLB qué sería entonces? La cantidad de calor que le tengo que dar a una cierta masa que ya será dato en su momento. ¿Está bien? Sí, ahora entendí. En esto es para un gramo. Acá es para M gramos. Estoy quedando sin voz. Bueno, veamos si es cierto que está claro. Y a su vez, vamos a dar idea de qué valores de calor estamos hablando. Entonces, vamos a tomar... ¿Puedo borrar esto? Vamos a tomar. Vamos a poner así, datos. Un kilogramo de hielo. Lo saco de un freezer. Su temperatura inicial es 18 grados centígrados bajo cero, menos 18. Vamos a poner una flechita. Y a eso lo quiero llevar, quiero obtener un kilogramo de vapor a 120 grados centígrados. ¿Se entiende? No, profe, la verdad que yo no entendí. Bueno, vamos de nuevo. Saco de adentro de un freezer 1 kilogramo de hielo. De la forma que a usted le guste. Un pedazo de barra de hielo de 1 kilo, rolitos que pesan 1 kilo, lo que quiera. A menos 18 grados centígrados. Esa es la temperatura de cualquier freezer.
Y a eso lo quiero transformar en 1 kilogramo de vapor a 120 grados centígrados. Condición inicial, condición final. ¿Está bien? Sí, ahora sí, profe, gracias. Bárbaro. Y como soy un pretencioso, lo voy a querer llevar a un gráfico. Obviamente el gráfico no va a estar a escala. No tengo suficiente pizarra para hacerlo a escala. Entonces, vamos a tener, por un lado, temperatura en grados centígrados. Y por otro lado, Q en calorías. Entonces esto tendrá que ir más abajo. Si esto es 0, por acá estará menos 18. Entonces, calculo. ¿Qué calculo? Un Q1. Uno romano. Y eso va a ser igual a la masa de hielo que saqué del freezer por el calor específico del hielo, que no es igual al calor específico del agua, por la temperatura final. ¿Cuánto va la temperatura final? 0. 0 grados centígrados. Menos la temperatura inicial, que era menos 18 grados centígrados. ¿Está bien? ¿O no está bien? Bueno. Luego de eso, profe, tenemos que luego de eso tenemos que cambiarlo, o sea, cuando tenemos el Q1, cambiarlo de calor latente a de vaporización, ¿no era? Ah, usted entienda por dónde yo voy. Después veremos qué es lo que sigue. Por ahora me quedo con eso. Listo, listo, profe. ¿Cuánto vale ese Q1? Lo puedo calcular. Esto vale 1 kilo, o sea, 1000 gramos. Esto vale 0,5. Por lo tanto, el producto es 500. Y acá es 18. Bueno, a ver si me ayudan. 500 por 18. 9.000. 9000. Sí. Calorías. Profe, ¿en qué se medía el calor específico? En calorías sobre gramo grado centígrado. Bien, entonces ya lo puedo graficar. Los que dependan de la ecuación calorimétrica lo vamos a hacer en azul. Y este valor de acá es 9000. Fenómeno. ¿Qué sigue? El calor latente de fusión. Igual a la masa de hielo que se transforma en agua líquida por el calor latente de fusión. Por lo tanto, esto vale 80 y esto vale 1000. Por lo tanto, esto será 80.000.
Y durante todo ese proceso, la temperatura permaneció en 0 grados. Hasta que llegué acá. ¿Y este valor cuánto es? Ya tenía 9 y de acá hasta acá hay 80, son 89.000. Fenómeno. Y ahora viene el Q3. ¿Y cuánto vale el Q3? Este sería equivalente a un Q2. Q3 sería la masa del agua por el calor específico del agua y la Sí, temperatura. ¿qué más? Masa de agua. La temperatura al punto de vaporización. Calor específico del agua. ¿Y el salto térmico quién es? ¿Quién es el final? Los 100 grados. 100 grados. Sí, señor. ¿Y cuál es el inicial? 0 grados. 0 grados. Mil por 1 sigue siendo 1000. 100 menos 0 sigue siendo 100. 100 por 1000, 100.000. Fenómeno. Entonces, más o menos, por acá está la 100. Y por acá estará insisto que el gráfico es cualitativo. 100.000 más 89.000, 189.000. Y entonces acá tendré que unir este punto con ese. Ahora vamos a un Q4. Que será equivalente al calor latente de vaporización. Por lo tanto, eso será masa de agua que se transforma en vapor por el calor latente de vaporización. La masa de agua son 1000 gramos. El calor latente de vaporización vale 540. Esto será 540.000 calorías. Bueno, y acá se me va fuera de escala, por supuesto. Y entonces tendré una cosa así. Donde este valor es, bueno, hagan ustedes, 189.000 más 540.000. 729.000. 729.000. Bueno, y me queda el final, el Q5, donde el Q5 será igual a la masa de vapor ahora por el calor, por el calor específico del vapor, por el salto térmico, que es 120 grados centígrados menos 100 grados centígrados.
Igual. Este vale 0,55, o sea, es prácticamente lo mismo que el del hielo. No me voy a equivocar por mucho si lo tomo como 0,5. Entonces esto vuelve a ser 500. Y esto de acá es 20. 500 por 20. 10.000. Bueno. Quiere decir entonces que acá tengo que llegar este número será, si es 10.000, serán 739.000. Y este valor para allá, sí, 120 grados centígrados. Quiere decir que para llevar mi masa de hielo de 1 kilogramo sacado de un freezer a menos 18 grados centígrados a transformarlo en 1 kilogramo de vapor a 120 grados centígrados, le tengo que entregar 729.000 calorías. ¿Estamos, jóvenes? ¿Se entendió? Profe, ¿no serían 739.000? Sí, 739.000. ¿Qué dije esto? Sí. Me tragué el último valor. Sí, me parece. Bueno. Y entonces todo esto siempre merece una palabra aclaratoria para saber cómo funciona la tecnología. ¿Por qué creen ustedes que la segunda revolución industrial la produjo la tecnología del vapor? Por lo que tienen ahí en la pizarra. Si cuál de todas las etapas es la que produce más calor, la transformación de agua en vapor. Y de allí la máquina de vapor usada en las hilanderías, usadas para producir energía eléctrica, usada para transportar el ferrocarril, la máquina de vapor, la máquina de ferrocarril de vapor. Y entonces ahí viene la gran revolución industrial del siglo XIX. Bueno, todo por el manejo y aprovechamiento del vapor. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿Comentarios? No, profe. ¿Nada? Bueno, entonces, que tengan un lindo fin de semana largo. Para los creyentes, que tengan felices Pascuas de Resurrección. Y nada, aprovechen, aunque más no sea 4 horitas en los 4 días que tienen, para estudiar un poco estas cuestiones inherentes a la física, calor y escalas termómetras. Un gusto verlos, que disfruten el fin de semana largo y nos veremos el otro lunes a la misma hora en el mismo Zoom. Profe, Sí. una consulta, lo que es expansión lineal, expansión de volumen, eso no lo vamos a ver. ¿O no? ¿Por qué? ¿Quién le dijo? No, pregunto. Bueno, déjenme avanzar a mi ritmo. Si usted quiere que No, profe, esto, tenga no tengo buen fin de ningún problema.
Bueno, profe, gracias por la clase. Nos vemos el lunes. Buen fin de largo. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, que anden muy bien. Buen fin de, profe. Buen fin de. Profe, Gracias, igual, Picón. Gracias. Chao, profe, gracias. Adiós, que le vaya muy bien. Hasta luego, adiós. Bueno, Miguel, termino agotado, como siempre. Buen fin de, profe. Nos vemos el lunes. Gracias, igual. Nos vemos el lunes. Nos vemos, dame un segundo.